Buenos días para todos. El banquete de los holgazanes, así se llama la reflexión de hoy, una frase tomada precisamente del profeta Amós. Y para comenzar les quería dar una noticia. No sé si ustedes sabían, pero los matrimonios no tienen problemas. ¿Sabían eso? Sí, en serio, los matrimonios no tienen problemas. Y ahora que me están mirando con grandes ojos de incredulidad, les cuento que esa frase la escuché de un amigo. Y yo tuve la misma sensación de ustedes, porque los solteros saben, y más los casados, que eso, por favor, sí, o sea, no, ¿qué le pasó? Y él es predicador, y yo dije, pero un predicador diciendo semejante mentira. Entonces me quedé en silencio, como diciendo qué va a decir. Y él explicó, me dijo, no, los matrimonios no tienen problemas. Porque cuando la gente habla de que mi matrimonio tiene problemas, a veces habla como si fuera una cosa externa a, como si fuera el carro, como si fuera la casa, algo que está por fuera de mí. Pero es que las instituciones humanas no podrían existir si no hay personas que la componen. Los matrimonios no tienen problemas. Las personas que componen el matrimonio tienen problemas y por lo tanto esa unión genera problemas. Buena, ¿no? Sí, él mantiene buena idea. Porque si eso le dio palabras a algo que yo había pensado desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente por mucho tiempo que yo he hablado, me dicen, Miguel, es que la iglesia es hipócrita, la iglesia me hirió. Y yo siempre que alguien me dice eso, la iglesia me hirió, yo siempre le digo, ¿quién te hirió? Porque una institución no puede herir a nadie. Son personas que componen una institución que hieren, y así pasan. Podemos decir, el Estado es corrupto. ¿Quién dentro de la institución llamada Estado es corrupto? La sociedad está enferma. ¿Quiénes dentro de la sociedad está enferma? Me estoy explicando con lo que estoy diciendo, porque es muy fácil alejarnos de los problemas sociales pensando que son la responsabilidad de alguien más o de algo tan etéreo como una institución. Y precisamente algo de lo que habla Amós es que él habla directamente a personas que componen instituciones. Para que pensemos en dos cosas. Como país, todos nosotros tenemos una responsabilidad. Si la sociedad está enferma, es muy probable que nosotros que componemos esa sociedad estemos enfermos en mayor o menor medida. Es muy fácil criticar la corrupción de miles de millones de pesos que se robaron, pero hacer nuestras jugaditas con el policía cuando nos va a poner el parte. Y en segundo lugar, es muy importante esto para mí, y pues yo no sé si será el Señor o qué, pero he visto en las redes sociales, en medio de esta situación tan convulsionada en la que nos encontramos, donde la gente empieza a sacar versículos de aquí para allá, ¿sí o no? Entonces los que están a favor de la revolución, entonces dicen Jesús volcó las mesas, Jesús el gran marxista y cosas así por el estilo. Y otros que sacan versículos, Dios quita y pone reyes, y allá dijo Pablo que respetemos a las autoridades. Es muy interesante que sí, debemos respetar a las autoridades. Sí, Dios pone y quita reyes, pero por cada rey había un profeta. Y cuando el rey se equivocaba, el profeta le decía, pilas. David tuvo a Natán, Saúl tuvo a Samuel. Y nos encontramos con este profeta Amós, que a los políticos de la época les dice, esta sociedad está enferma por varias razones. La primera de ellas es la indolencia. En Amós capítulo 6 versículos 3 al 8 dice lo siguiente: ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil, y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados,
que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas, sin afligirse por la ruina de José. Marcharán a la cabeza de los desterrados, y así terminará el banquete de los holgazanes. El Señor omnipotente jura por sí mismo, esto afirma el Señor Todopoderoso: yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas, por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Para mí es muy claro, y si yo pudiera resumir lo que está diciéndole Amós a la clase política de esa época, lo pondría en esta frase: bienestar no es sinónimo de bondad. O si lo quieren de otra manera, estar bien no es sinónimo de hacer el bien. Porque a esta gente le está yendo bien. Yo no sé si usted tiene su cama incrustada en marfil, pero eso cuesta plata, muchísima plata. ¿Se imaginan ustedes todos los días poder seleccionar el tipo de carne, o si eres vegetariano, el tipo de vegetales que te vas a comer y decir: hoy tengo ganas de cordero a la plancha, hoy tengo ganas de cerdo agridulce, y se lo trae, mientras usted está en ese diván confortoso y delicioso? ¿Les iba bien? Claro, pero depende a quién le pregunte. Porque en esa época pasaba algo muy interesante. No es una época, según dicen los estudiosos, donde había plagas o donde había mucha escasez. Al contrario, les estaba yendo muy bien. La tierra estaba produciendo muchos frutos, les estaba yendo extraordinariamente bien. Pero algunos, los campesinos de esa época, cosechaban grandes cosechas, pero muchas de ellas a pérdidas. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Se imaginan una sociedad donde los campesinos estén cosechando, trabajando meses y tengan pérdidas, pero los que hacen negocios con sus cosechas tengan cada vez más dinero? Porque bienestar no es sinónimo de bondad. Porque hay formas de bienestar que pisotean a otros seres humanos, y eso no es conforme al corazón de Dios. Dios dice: eso está mal. Cuando el bienestar se estanca en unos pocos, a pesar de que una nación está produciendo lo suficiente para alimentar a todos, eso está mal. Y parte del problema es que ellos estaban tan bien que se desconectaron de la realidad de los que estaban tan mal. Pensaban que la docena de huevos era 1800. A propósito, si no saben de qué estoy hablando, busquen en Google. Pero saben que yo estuve viendo la entrevista en la que el señor exministro dijo: yo no sé dónde vende huevos a 1800. Después una empresa vendió huevos a 1800 aprovechando la cosa. Pero quiero que vean la indolencia de la pregunta que genera esa respuesta. Porque la periodista en ese momento dice: no, la verdad es que yo ya no sé, o sea, yo no hago mercado, ni sé cuánto cuesta mi mercado. ¿Cuánto cree usted que cuesta? ¿Saben qué pasa? ¿Saben uno cuándo no le importa cuánto cuesta su mercado? Cuando tiene suficiente dinero. Cuando usted no le toca escoger entre comer lentejas o una bolsa de arroz más. Cuando tiene tantos recursos que ni siquiera le importa cuánto se gasta. ¿Saben cómo se llama eso? Indolencia. Una desconexión de la realidad de la gente. Y entonces decimos: sí, esos políticos son terribles. Está mal cuando se roban la plata que debía ser para un hospital para tener una casa más grande. Claro que sí. También es terriblemente horrible, abominable delante de Dios, cuando las personas que producen los recursos para una empresa son cada vez más pobres y los grandes empresarios son cada vez más ricos y la brecha es cada vez más grande. Eso delante de Dios está mal. Cuando no nos importa que haya niños esclavizados al otro lado del mundo
pero que yo pueda tener la ropa más barata, eso es diabólico delante de Dios. Y eso obviamente está conectado con la injusticia, que es otra característica de una sociedad enferma. La indolencia y la injusticia. Amós capítulo 5 versículos 10 al 12 dice así: ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán el vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Y más adelante en Amós capítulo 9 versículos 7 al 8 dice así: israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como los cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta a los filisteos y de Kir a los sirios? Afirma el Señor. Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino pecaminoso. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. ¿Por qué está Dios molesto? Porque hay injusticia. ¿Cuándo hay injusticia? Cuando la injusticia se vende al mejor postor. Si tú tienes plata y tienes recursos y cometiste algo contra otra persona, resulta que en esa época había jueces corruptos. ¿Se imaginan ese tipo de cosas? Había jueces corruptos. ¿Y cómo funcionaban los jueces corruptos? Supongamos que una persona con mucho dinero expropiaba a alguien que no tenía muchos recursos, le quitaba su tierra. Y esta persona, ¿qué posibilidad tenía? Pues ir delante del juez para que le haga justicia. Vea, yo tengo las escrituras, esto ha pertenecido a mi familia durante décadas, por favor colabóreme. ¿Y saben qué hacía el juez? Resulta que los que tenían más recursos tenían la posibilidad de poner y quitar jueces y de escoger a quién le pagaban, y le decían: no, colabóreme con eso, esa territa tiene posibilidades, no sé qué. Y pim, le pagaban. Y el juez fallaba a favor del que tenía más recursos. O sea, la justicia se había prostituido. Y eso a Dios le molesta, porque vean que no es solo cuestión de, es que a veces somos tan individualistas que pensamos que el problema está solamente cuando nos ocurre a nosotros. Si no nos ocurre a nosotros no importa, pero si ocurre en la sociedad, pues ocurre en la sociedad. Pero para Dios esto es un problema muy grande. Y vean por qué. Porque Él dice: es que yo los saqué de Egipto. ¿Saben qué pasaba en Egipto? En Egipto había un faraón, y el faraón tenía esclavos que eran los israelitas, y él los oprimía todo el tiempo. Era absolutamente injusto. Los esclavos no tienen días de descanso. No dicen: hoy tengo ganas de irme a las playas. No existe eso. No hay prestaciones, cesantías. No hay nada de eso para los esclavos. Les imponen cargas, no les importa si se mueren en las calles, no les importan. Porque el faraón se creía Dios y él hacía las cosas según su voluntad. Pero Dios escucha el clamor de los necesitados y saca al pueblo de Israel de esa opresión. Sin disparar una sola arma, Israel vio derrotado al ejército más poderoso que la historia había conocido hasta ese momento. Fueron liberados. Y Dios les dijo: yo quiero que ahora ustedes sean una nación santa, una nación diferente, que cuando haya clamor del necesitado, ustedes lo escuchen. Vean lo que hacían los israelitas. Esto es muy interesante. Había un año que se llamaba el año del jubileo. ¿Quiénes aquí tienen deudas? Solo por saber. Listo, muy bien. Quienes no han levantado las manos, que el Señor los perdone por mentirosos. ¿Se imaginan? Cada 50 años se perdonaban todas las deudas. ¿Se imaginan eso? Porque a uno las deudas lo estresan, ¿sí o no? Uno no ora por deudas, uno no dice: Señor, por favor, este año tengo unas ganas de endeudarme. No, uno lo estresa, lo afligen. Pero se imaginan una clase de sociedad. ¿Cuántas veces en la vida uno podía probar semejante cosa? A lo sumo una vez. ¿Se imaginan un nuevo comienzo?
¿Se imagina que una sociedad pudiera practicar semejante cosa? Pero los israelitas no lo practicaron. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Ellos siguieron viviendo como si fueran faraones. Tan pronto como tuvieron el poder en sus manos, se aprovecharon de los que estaban en mayor necesidad. Tan pronto como tuvieron una oportunidad, esta me la desquito, espérese que yo llegue arriba en la empresa y lleve lo suyo. Ser llamados pueblos de Dios no es una excusa para ser injustos. No es. Porque eso está arraigado en la incoherencia. Vean estas palabras tan fuertes que dice Dios para su pueblo. En Amós capítulo 5 versículos 21 al 24. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Póngase a pensar en eso. ¿Se imagina que nos reuniéramos aquí y Dios dijera: qué asco? Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Los israelitas no tenían un problema de religión, ellos tenían religión, ellos practicaban religión, había fiestas, le componían canciones al Señor, se reunían cada semana, no tenían YouTube, pero aún así iban todo el tiempo, se conectaban y todo eso, pero se dieron cuenta que Dios dice: yo detesto eso. ¿Por qué? Porque si el reunirse les hace pensar que no importa cómo vivamos el resto de la semana, que no importa cómo tratemos a las personas que trabajan con nosotros, que no nos importe si hay gente que pasa hambre, que no nos importa si hay injusticia. Si ustedes piensan que esto es una especie de placebo emocional para estar bien para la semana, yo detesto, dice Dios, yo detesto esa forma de entender la fe. Porque la fe no es una excusa para no ver la realidad, es ver la realidad con los ojos del Señor. Que nos duela lo que a Dios le duele, que nos indigne lo que a Dios le indigna. Porque es muy fácil que cuando empezamos a practicar el cristianismo como si fuera una especie de religión, como algo solamente que ocurre un cierto momento de la semana y estoy bien el resto de la semana, se genera un dualismo donde desconectamos nuestra realidad de lo que es Dios. Y yo me he dado cuenta que en el transcurso de estos años seguimos enfrentando la tentación del dualismo, pero de distintas maneras. Este año, en un mesecito, cumplo 35 años, por si me quieren regalar algo, pero ya creo que estoy en la crisis de mediana edad, ¿no es cierto? Ya soy población en riesgo. Sí. Ya fase 1, yo estoy a punto allá de reclamar y todo eso. Hace unos 20 años, 25 años, el dualismo dentro de los cristianos era un dualismo diferente al que es el día de hoy. Porque, yo me acuerdo, eso había conferencias de Apocalipsis, los últimos tiempos, Daniel, se vendieron libros de la Gran Babilonia y cosas por el estilo, que el 666, que llegaba el 2000, mijo, y se acaba el mundo, ahí sí reinicia y vamos, que no compré cosas con códigos de barras, que eso sí se acuerdan de todo eso, o generaciones antiguas, se acuerdan de eso, ¿no es cierto? Y entonces teníamos la idea de que ser cristiano era un tiquete para el cielo, nada más. O sea, que este mundo no importaba. Yo me acuerdo que una vez cuando como que había una especie de
Es que, iba a decir, había una guerra en Palestina, no sé si se acuerdan de eso. Bueno, todo el tiempo había como una guerra muy muy fuerte allí en ese sector. Bueno, ya me acordé, fue cuando el 11 de septiembre, el 11 de septiembre y todo ese tipo de cosas terribles. Y yo me acuerdo que estaba con mi papá en el carro y él estaba escuchando un programa de radio, pues analizando semejante situación. Yo recuerdo 11 de septiembre de 2001, 8 de la mañana, yo estaba en la casa viendo cómo se derrumbaban las Torres Gemelas. Fue una de las cosas más impactantes para mí. El mundo cambió en muchos sentidos ese día. Entonces estaban haciendo un análisis en el programa de radio y llama una persona, me acuerdo. Creo que en ese momento lo dirigía la periodista Yolanda Ruiz. Buenas, queremos saber cuál es su opinión sobre este hecho. Y dice, yo soy hijo de Dios y quiero decirle algo, cosas peores vienen, dice la Biblia. No se esperance en nada porque este mundo va a ser consumido por el fuego. Amén. ¡Qué belleza! ¿No? Entonces, yo noté en ese momento que estábamos pensando tanto en el cielo que nos desconectamos de la tierra. ¿Qué importaba lo que pasaba aquí? ¿Qué importaba la contaminación? ¿Para qué? Si igual va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿sí o no? Eso tratémosla como sea. Nos vamos a morir y nos vamos para el cielo, ¿sí o no? Esa clase de dualismo, pero ahorita es diferente, porque ustedes se dan cuenta que quienes están al frente de este tipo de campañas de cuidar nuestro medio, de las campañas de conciencia social y todo eso, son la mayoría jóvenes, muchos de ellos cristianos. Pero me doy cuenta que existe la tentación del dualismo en otra dimensión, y es meter a Dios en una especie de cuarto privado. O sea, Dios me sirves para esto, pero esta parte yo la manejo de mi manera. Señor, me sirves para que me vaya bien en tal cosa y tal otra, pero mi sexualidad, mi dinero, mi economía, todas las cosas de mi empresa y todo eso, yo lo manejo a mi manera. Tenemos un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Señor, yo ya te cumplí yendo al grupo tal hora, ¿por qué no? Y en lugar de leer la vida con los ojos de Dios, simplemente ponemos a Dios en partes de nuestra vida. Y eso irremediablemente lleva a la incoherencia. Espero que a estas alturas, como me pasó a mí cuando leíamos, yo diga, bueno, ¿y qué? O sea, pues ya le pegué a las 3. ¿Cómo hacemos entonces? Ya está el diagnóstico. ¿Cuáles son las soluciones? Primero, acción. Amós capítulo 5, versículos 14 y 15. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Ahí está clarito. ¿Se dieron cuenta de los verbos? Busquen, odien, amen. El odio y el amor no es simplemente un sentimiento, es una decisión. Por eso Dios no lo podría mandar si fuera simplemente un sentimiento. Es una decisión. Y vean que no dice algunos males o algunos bienes. Odien el mal y amen el bien. Porque necesitamos dejar de sentirnos cómodos con ciertos pecados. Cuando hablamos de pecados morales, ahí está la iglesia, ¿sí o no? Uy, no, terrible, ¿cómo es? La perversión. Nos duelen los pecados morales, pero no nos duelen los pecados sociales. Si nos duele el mal, si odiamos el mal, que odiemos todo el mal en todas sus expresiones. Que si amamos el bien, amemos todo el bien en todas sus expresiones. Pensemos en una forma concreta, porque necesitamos esa clase de coherencia. Vean, la iglesia ha sido una de las grandes abanderadas del movimiento pro vida, y me parece fantástico, me parece muy bien.
escuché y es un gran pensador. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay cosas que me parecen muy, muy buenas. Él es argentino, se llama Agustín Laje, no es cristiano, pero tiene cosas interesantes, diálogos muy interesantes. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, porque él es una persona que va dando conferencias a raíz de todas estas cosas, pro vida y todo eso. Y él dijo algo que me puso a pensar mucho, y dijo, uno de los problemas de esta discusión es la semántica en cuanto al tema del aborto, porque le están haciendo a creer a la mujer que puede escoger entre ser madre o no, y eso no es verdad. Una mujer que aborta no está escogiendo entre ser madre o no, está escogiendo si ser mamá de un niño muerto o uno vivo. ¿Debemos ser pro vida? Claro, pero de todas las vidas, porque cuando se levanta esta posibilidad, marchamos, ahí sí salimos, y ahí sí decimos, no, porque nuestro país va a caer en el mal. ¿Y qué pasa con todos los niños que ya nacieron y por décadas, por el abandono y la corrupción en La Guajira, en el Chocó y en tantos lugares en nuestro país, están muriendo de hambre? ¿Sabe? El DANE hizo un estudio por el tema de pandemia y dice que el 42% de los hogares en Colombia son pobres. La mitad de los niños de nuestro país no puede comer 3 veces al día. Si va a ser pro vida, que sea por todas las vidas. Si nos vamos a indignar por el pecado, que sea por todos los pecados. Dejemos la selectividad moralista, donde nos escandalizamos y tan pronto salen las noticias que a un niño, a un muchacho que marchaba lo mataron, pensamos algo debía estar haciendo. ¿En serio? ¿Esa es la posición de una persona que ama la vida y que no le duele lo que la violencia en cualquiera de sus expresiones hace? Que violan a una chica marchante en un CAI y decimos, vándalos al fin y al cabo, pero violan a una policía en un CAI y entonces los que están en este lado dicen, ahí se lo tenían bien hecho esos polachos. ¿En serio? ¿Esa es la posición de un hijo de Dios? ¿Estar de acuerdo con ciertos pecados dependiendo del bando que venga? Odien el mal y amen el bien. Acción, intercesión en segundo lugar. Amós capítulo 7 versículos 1 al 3 dice: el Señor omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo: esto no va a suceder. Me hizo acordar de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham cuando Dios dice que va a juzgar a Sodoma y a Gomorra? Dios le dice: Abraham, me aburrí de Sodoma y Gomorra, les mando fuego. Y Abraham: sí, fuego, fuego, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hizo Abraham? Empezó a regatear con Dios. Le dice: uy, Señor, pero toda una ciudad. Señor, si encuentras 100 justos. No te metas con la ciudad. Bueno, listo, si encuentro 100 justos, no hago nada. Y Abraham: uy, no, es que si él es como mucho, ¿no? Señor, 50. Listo, Abraham. Si hay 50 justos, yo no hago nada con la ciudad. ¿50? No, 10, Señor.
¿Qué hubieran pedido ustedes? Seamos honestos, porque nosotros hubiéramos pedido, Señor, salva a los justos y acaba con el resto, ¿o no? Pero ¿por qué pide Abraham? Señor, la ciudad. Semejante sistema de injusticia en el que estábamos, y Dios le dice, voy a mandar langostas y acabo con esta vaina. Y Amós, hágale, gloria a Dios, Señor, que tu juicio venga. Señor, por favor, ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de esta nación. Nuestra relación frente al juicio no debería ser la celebración, sino la intercesión. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra indolencia, por nuestra injusticia, por nuestra incoherencia. No debería ser, se lo tenían bien buscado, no, perdónanos, Señor. Por favor, haz algo de misericordia en medio de esta nación. Acción, intercesión y para finalizar, hambre. Hambre. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a un pueblo injusto, incoherente, indolente? Hambre. Amós capítulo 8 versículos 11 y 12 dice así: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. La primera reacción que yo tuve es, terrible, ¿no? Qué cosa tan fuerte. Pero, como soy un pecador en rehabilitación, hubo una parte mía que leyó, bueno, por lo menos es hambre de la palabra del Señor y no hambre. Es como, pues, no es tan grave, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo, que no me importa tanto perder algo de Dios. Señor, que haya plata. No importa si tengo menos tiempo para orar, pero que haya plata. Señor, no importa si no leo más la Biblia, pero por favor que haya un trabajito. No me importa perder cosas de Dios, no me importa, siempre y cuando mis necesidades estén suplidas. Como que leo este texto y algo dentro de mi corazón no le produce tanto dolor como siento que debería dolerle. Hasta que la ausencia de Dios no sea nuestro más grande dolor, su presencia no será nuestro mayor anhelo. Si Dios es simplemente un camafeo decorativo que utilizamos según la conveniencia, pero no es nuestra vida, ¿qué importa? ¿Sí o no? Lo que no amamos no nos duele. Que no falte la comida. Y Dios, ahí lo negociamos, ese man es buena gente. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame un dolor por tu ausencia. Que yo no pueda pasar por la vida como si nada, si tú estás a mi lado, no. Así como la intercesión me hizo pensar en Abraham, esta situación me hizo pensar en Sansón. ¿Se acuerdan cuando Sansón se metió con Dalila? Porque hay mujeres malas. Se metió con Dalila y empezó este jueguito, ¿no es cierto?, de jugar con el fuego.
Sansón, ¿cuál es el poder de tu fuerza? Y Sansón dice, no, si me das unas trenzas medio rasta, así. Y tin, ¿sabe qué hace la vieja? Le ata las trenzas medio rasta y todo eso. Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se levanta y, no me dijiste la verdad. Y le arma una pataleta y todas esas cosas. Y le da cantaleta. En esa época las mujeres daban cantaleta. Entonces, ay no, terrible Sansón, no sé qué. ¿Cuál es la verdad del poder de tu fuerza? No, si atas mis cabellos a un telar, entonces se me quitará la fuerza. ¿Y sabe qué hace ella? Le ata los cabellos a un telar. Vean, a esas alturas yo digo, Sansón sí es bruto, mano. O sea, le dice cómo es el secreto de su fuerza y la vieja le está haciendo todo así. 3 veces, y a la cuarta dice que lo desesperaba tanto que el man le dice, le abre su corazón y le dice, ¿sabes qué? Si me cortan el cabello, fin de la historia. Y ahí ella se dio cuenta que era verdad. Y lo rapa, el man no se despierta, no sé cómo pasa eso. Lo rapan. Y dice una vez más ella, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice el texto bíblico que él se levantó pensando que se iba a librar como las veces anteriores. Pero, no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios lo había abandonado. ¿Qué le tiene que pasar a uno para no darse cuenta que el Espíritu de Dios lo ha abandonado? Por favor. ¿Qué tiene que pasar en el corazón de una persona para que Dios se vaya y yo no me dé cuenta? ¿Qué clase de dureza he cosechado en mi vida? Que la ausencia de Dios, o más bien la presencia de Dios, es una especie de comodín. Que ojalá nos dé hambre Dios y su palabra, que lo anhelemos, porque eso es lo que necesita nuestra nación. Una palabra que sea diferente a todas las otras palabras que se han hablado. Si queremos cambio de verdad, tiene que haber una sociedad basada en palabras diferentes. Y las palabras diferentes no son las de la izquierda ni las de la derecha. Ha habido dictaduras de derecha y de izquierda. Ha habido asesinatos extraestatales de derecha y de izquierda. No me vengan a decir que la solución está ahí. La solución está en la palabra que cambia todas las palabras. Estaba predicándole a los universitarios de Nehemías y llegamos a una parte de Nehemías donde Nehemías hace una oración bien extensa de gratitud al Señor, pero también de confesión a Dios por los pecados. Entonces me ocurrió hacer una dinámica con los muchachos. Estábamos en una reunión en Zoom y les dije, muchachos, saquen un papel y un lápiz y por favor, a medida que yo voy leyendo la oración de Nehemías, ustedes van a escribir con sus propias palabras una oración de arrepentimiento en nombre de nuestra nación. Henry, uno de los muchachos, escribió esto que es tan hermoso. Y con esta oración quiero terminar. Señor, perdónanos porque hemos pecado. No nos importa el mundo, solo nosotros. No importa la violencia o la maldad, solo nosotros. Creemos que la justicia va de la mano con la violencia, que si somos vivos somos los buenos, que ser vivos es lo correcto, que pisar al otro es lo común, que ignorar y aprovecharse del otro es lo cotidiano, que desconocer y odiar al otro es lo normal. Perdónanos porque no buscamos la justicia sino acceso a robar, a matar, a ser vivos y no bobos, porque ser bobo está mal. Pero nos olvidamos que todos somos bobos que nos creemos vivos, y que tú, siendo el inteligente, no nos viste como bobos, sino como tus hijos. Y salvaste a estos bobos que creen que aprovecharse del otro está bien,
que pescar en río revuelto, matar, violar, engañar es de duros, que ser malo es ser bueno y berraco, y ser bueno es ser bobo y un fracasado. Perdón, Jesús, porque se nos olvidó que las cosas son al revés. Perdón, Jesús, porque hemos pecado, hemos sido unos verdaderos bobos. Amén. Nos ponemos de pie para despedir la reunión en oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos, por esta palabra que, aunque se escribió hace miles de años, sigue siendo tan vigente para nosotros en el día de hoy. Sí, los tiempos cambian, pero el corazón del ser humano sigue desviándose de la misma manera, Señor. Nuestro corazón, mi corazón, se sigue desviando de la misma manera. Señor, que esta sensación que nos podemos estar llevando de hay algo que tiene que cambiar, Señor, que esa sensación nos acompañe, porque esa es la obra que hace tu Espíritu Santo, exhortarnos, hacernos pensar, reflexionar, y que esa reflexión nos lleve al cambio, a la acción, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Por favor, que dejemos esa mentalidad de estar aislados de la sociedad solo porque nos va bien a nosotros aquí, que no pensemos que la adoración ocurre de lunes a domingo 24/7. Ayúdanos a adorarte donde quiera que estemos, Señor, y por favor darnos hambre de tu presencia. Esa es mi oración por cada uno de nosotros, Señor, pidiendo que bendigas nuestra semana de una forma especial y dándote gracias porque eres fiel, acompañas y bendices a tu iglesia. Intercedemos por nuestro país para que por favor podamos todos volver nuestra mirada a ti y experimentar lo que significa ser una nación diferente. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Que estén bien, queridos hermanos.